Saludos amigos, en este 11 de noviembre de 2024, hoy sale la noticia de que supuestamente el jueves, justo después de haber sido flamantemente elegido como nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Vladimir Putin tuvieron una conversación telefónica en la cual los medios ahora están bombeando que Donald Trump advirtió a Putin, advirtió de que Estados Unidos tiene una significativa fuerza militar en Europa, con lo cual mucho cuidado con seguir escalando el conflicto, señor Putin. Así es como ha sido enfocada la cuestión. Obviamente, esto en Rusia ha debido causar como mínimo sonrisa, debido a que la realidad sobre el terreno deja muy poco lugar a la duda y esa supuesta fuerza significativa estadounidense en Europa es, digamos que, presa fácil para la actual capacidad militar rusa tras este conflicto. En realidad ni siquiera hacía falta este conflicto para ello, pero ya no digamos teniendo en cuenta la tremenda experiencia que el ejército ruso ha adquirido, no solo luchando contra los ucranianos, sino contra toda la OTAN. De hecho, a estas alturas cabe preguntarse, y veremos si la administración Trump, que tanto promete, llega a clarificar cuántos países y con qué fuerzas llegaron a combatir de hecho en este conflicto ucraniano. Bueno, veamos por qué la cosa va exactamente por la vía de lo que estuvimos analizando aquí durante este tiempo, durante ya casi 2 años que llevamos con este canal. Hace ya casi 2 años mencionábamos sin ningún lugar a dudas que Ucrania de ningún modo podía caer. En aquel momento la euforia reinaba y entonces se creía que, bueno, que aquello era cosa de risa. Ucrania iba a caer obviamente, es decir, no Ucrania, perdón, Rusia iba a caer obviamente, y entonces pues ya no había ningún problema. Sin embargo, nosotros llamábamos la atención, cuidado, porque Rusia no va a caer, y la que sí que no puede caer de ninguna manera para el establishment occidental es Ucrania, porque en caso de caer Ucrania, esto implicaría una caída de la OTAN, lo cual a su vez implicaría una caída de la Unión Europea. Fíjense que con esta nueva administración Trump ya se está empezando a plantear, digamos, la forma suave en la que estas cosas ocurrirían. Fíjense cómo supuestamente ayer mismo saltaba la noticia de que Rutte poco menos que amenazaba a Donald Trump diciendo que si se ponían tontitos que los expulsaban de la OTAN. Obviamente esto debió de causar mucha risa en Washington también, puesto que ¿qué es la OTAN sin Estados Unidos? Y además es una organización que ha nacido precisamente para garantizar el poder de Estados Unidos sobre Europa, especialmente sobre Europa. Entonces, básicamente lo que tenemos es a Rutte como otro de estos profesionales de la incompetencia, y es posible que se esté creyendo hasta su propia película. Es muy posible porque vean la noticia en pantalla. El presidente francés, Emmanuel Macron, y el premier británico, Keir Starmer, tratarán por última vez de convencer a la actual administración Biden para que levante las restricciones en el uso de ataques en profundidad, el uso de armamento estadounidense para ataques en profundidad en Rusia, con los famosos Storm Shadow y los Scalp, que es medio francés, medio británico, el cacharro en cuestión. Entonces, esto es una noticia del Telegraph, es decir, no es tampoco nada. Aquí simplemente se hacen eco de esa noticia del Telegraph. La cosa es tan seria, párense a pensarlo, como lo que planteábamos aquí hace 2 años. Es decir, tanto Macron como Starmer son perfectamente conscientes de que en caso de que caiga Ucrania, y está cayendo, eso es el fin del juego para el poder de Europa a nivel hegemónico, es decir, ese prestado que le hace Estados Unidos a Europa para poder ser hegemónica Europa también, es decir, para básicamente mantener el nivel de vida que actualmente se disfruta en Europa. Esto significa que los europeos van a estar dispuestos a llegar muy lejos a la hora de evitar que Ucrania caiga. Y esto, lo dijimos también en su día, significa que la Unión Europea entrará en guerra directa con Rusia. Da igual lo disparatado que esto le parezca a unos o otros, da igual que según el análisis estrictamente militar no haya capacidad para ello. Eso es irrelevante. Fíjense la noticia. Es muy clara. Y no solo han hecho esto, sino que han elegido además una fecha simbólica. Fíjense, las conversaciones serán llevadas a cabo en París, donde Starmer
formará parte de la celebración del Día del Armisticio con respecto a la Primera Guerra Mundial, es decir, cuando se firmó la paz que puso fin a la Primera Guerra Mundial en París. Starmer, además, hizo también otra alusión histórica, se vinculó sentimentalmente con la cuestión, al hacer referencia de que él es el primer británico, es el primer premier británico que está presente en esta celebración, desde que Winston Churchill estuvo en 1944. Esto es muy llamativo. El propio Starmer ha estado haciendo también su show y ha dicho que, bueno, que es indiscutible la soberanía británica de las Islas Malvinas, puesto que su abuelito, su padre o algo así por el estilo, luchó allí y esto y lo otro y no sé qué más. Es decir, que le toca de manera personal. Por supuesto, también hizo alusión a Gibraltar y todas estas cosas. Es decir, básicamente, para resumir todo esto, los líderes europeos tienen miedo. Obviamente esto no son más que monigotes, la cuestión es quién está detrás de los monigotes, y esos que están detrás de los monigotes tienen miedo y han puesto a sus monigotes a bailar buscando una manera, una solución que evite que las cosas vayan por una deriva que sencillamente rompería por completo esa hegemonía, esa tan cara hegemonía que permite el nivel de vida, es decir, ese dominio de corte elitista que pretende transformar el mundo y que, por lo demás, corona ese proyecto europeo, ese proyecto civilizatorio europeo. Así que las cosas, como ven, están yendo exactamente por donde dijimos en este canal durante todo este tiempo. Por lo demás, miren, fíjense cómo Estados Unidos considera la posibilidad de que haya elecciones presidenciales en Ucrania en 2025. Es decir, que en Washington piensan lo mismo. Hay que inventar algo, lo que sea, para evitar que Ucrania caiga en manos rusas. Hay que conseguir salvar todo lo que se pueda de Ucrania, hacerles una tomadura de pelo a los rusos, encontrar la manera de que se lo traguen para poder mantener lo máximo que se pueda de Ucrania. Esto es así de claro. Entonces, si hace falta defenestrar a Zelensky, pues se defenestra. Lo importante es mantener el chiringuito a cualquier precio. Así que, como ven, las noticias no dejan ningún lugar a la duda. Por lo demás, en la propaganda, ya lo ven, la propaganda en España es clara. La vuelta del imprevisible Trump sitúa a la OTAN ante una prueba existencial. ¿Se dan cuenta? Incluso en la propaganda más barata y cutre occidental, tienen claro que la OTAN está pasando una prueba existencial. El historial de críticas a la Alianza Atlántica del Republicano y sus promesas de un acuerdo con Rusia sobre Ucrania inquietan a la organización militar. No solo a la organización militar, sino, como decimos, a todo el establishment, a toda esa élite o pseudoélite occidental que pretende coronar ese proyecto civilizatorio al revés y todo lo que normalmente estamos tratando en este canal. Fíjense que también dice que Trump habló con Putin el jueves y le pidió que no intensifique la guerra con Ucrania. Aquí, digamos que se lo han tomado de forma más suave, pero básicamente es la misma tontería. Fíjense cómo Trump puede revolucionar el orden mundial a través de 4 conflictos. Es curioso esto que se haga referencia a 4 conflictos. Y también, miren, Ucrania destina sus mejores unidades para resistir en el largo plazo en suelo ruso. Esto es algo que también se habló durante las elecciones. Se dijo que Estados Unidos pidió a Zelensky que al menos aguantasen en Kursk hasta que se produjeran las elecciones en Estados Unidos. Obviamente esto no es suficiente, necesitan mantener un trocito de suelo ruso, lo que sea, para tratar de jugar con fuerza esa salvación de lo que se pueda de Ucrania. Ucrania no puede caer, ya lo dijimos aquí muchas veces, porque digamos que esto ofrece una reacción en cadena, vaya, como un dominó. Si Ucrania cae, todo lo demás va a ir cayendo sucesivamente. Ucrania, y aquí vamos a ver un resumen que nos ofrece la red Voltaire, tiene todos estos elementos clave que hacen que Occidente de ningún modo pueda perderla. Fíjense, el 31 de octubre el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Nevencia, presentó al Consejo de Seguridad de la ONU un panorama de la situación en Ucrania. El diplomático ruso declaró que durante su publicitada contraofensiva, aquella famosa contraofensiva,
Las Fuerzas Armadas de Ucrania necesitaron un año para recuperar 250 kilómetros cuadrados de territorio, pero ahora están perdiendo 30 kilómetros cuadrados cada día. Y en octubre incluso perdieron 478 kilómetros cuadrados en un solo mes. Es decir, Ucrania se está descalabrando claramente. Mientras que el régimen de Zelensky sigue afirmando que sus fuerzas avanzan e incluso habla de victoria. Al mismo tiempo, Estados Unidos se prepara para saquear también el subsuelo de Ucrania, país que cuenta con yacimientos de uranio, titanio, litio y grafito, evaluados, según el senador Lindsey Graham, en 10 o 12 mil millones de dólares. Seguramente será mucho más que eso. Pero ya lo ven, hay ciertos intereses de tipo económico, de tipo de recursos, que son muy claros, pero la cosa no queda ahí. El Consejo Europeo, la Asamblea de Jefes de Estado y o de Gobierno de la Unión Europea, ya lo ven, está hablando de conceder a Ucrania un préstamo garantizado por los fondos rusos congelados. Esto también lo dijimos aquí. Dijimos que al final ya verán cómo acabarán robando todos esos fondos. A cambio de ese préstamo, Kiev pondría el complejo militar industrial de Ucrania bajo control de la Unión Europea. Fíjense, léanlo bien, léanlo bien. A cambio de ese préstamo, Kiev pondría el complejo militar industrial de Ucrania bajo control de la Unión Europea. No bajo control de Estados Unidos, bajo control de la Unión Europea. Es decir, esto no es más que la transformación de toda la Unión Europea en un gran apoderado. Es decir, ya que Ucrania pues, se ha descalabrado, pues lo que hacemos es transformamos Europa, transformamos toda la situación para, sin perder Ucrania, en la medida de lo posible, conseguir que toda la Unión Europea se convierta en una nueva Ucrania y lanzarla contra Rusia, por supuesto. Así que ya lo ven, la cosa está muy clara. A cambio de ese préstamo, Kiev pondría el complejo militar industrial de Ucrania bajo control de la Unión Europea. Por otra parte, como los recursos del subsuelo ucraniano no son propiedad del régimen, el plan de paz de Zelensky mantiene en secreto, clasificándolos como secreto militar, los anexos que autorizan el saqueo de esos recursos. Las sanciones ilegítimas de Occidente contra Rusia no han podido detener el crecimiento económico de Rusia, que ya ven, es casi de un 4% este año, mientras que la economía alemana se derrumba. Esta es la otra parte de la cuestión. Fíjense que se reunieron Macron y Starmer, no se ha reunido Scholz, lo habían intentado en otra ocasión. Digamos que Scholz ahora mismo ya es hombre muerto a nivel político en Alemania y ahora habrá que esperar a que el proceso interno pues vaya por la línea que debe ir, que ya sabemos exactamente cuál es. El aislamiento que Occidente trató de imponer a Rusia ha fracasado, como lo demuestra la presencia de 36 jefes de Estado en la cumbre de los BRICS, realizada en Kazán. También tratamos esto ampliamente en su momento. En el plano militar, Kiev trata por todos los medios de reclutar nuevos soldados y con ese objetivo sigue reduciendo la edad de los reclutas cuando la mitad de la población ucraniana ya ha huido del país, incluyendo 5,3 millones de ucranianos que se fueron a Rusia durante el primer año de guerra. Tengan en cuenta que esos que no se fueron a Rusia, sino que se fueron a Occidente, a los países occidentales, esos ucranianos en edad militar ya pasarían a ser movilizables si se consigue hacer esa magia transformadora que haga de la Unión Europea una gran Ucrania, por así decirlo. Entonces, digamos que habría carne de cañón para un buen rato. Esto es lo que hay que entender. Entonces, es obvio que la administración Trump va a tratar de congelar todo lo que pueda el conflicto. No lo va a conseguir, obviamente los rusos no son tontos, pero va a tratar de encontrar la forma de ganar algo de tiempo mientras se va operando esta transformación. Se va operando esta transformación y fíjense, se juega con esa vinculación, como veíamos aquí, con esa reminiscencia de las otras guerras mundiales. Se va a buscar por ahí, se va a buscar por ahí. Es como una cuestión que de repente se convierte en nacional. Starmer de repente es un gran patriota y se acuerda de su papaíto, su abuelito o lo que sea. Macron también juega eso, la grandeza de Francia y todas estas cosas. En Alemania veremos que inventan, algo inventarán también. Y así en los demás países europeos. La cuestión es empujar, conducir a esa Unión Europea a la guerra con Rusia, tal y como llevamos diciendo tanto tiempo en este canal. Muchos carraspeaban, se reían, pero la realidad es la que es y ya lo ven, está ocurriendo. Así que ya lo ven, en el plano militar
bueno, ya habíamos visto esto. En estos momentos la cifra de soldados ucranianos ausentes se sitúa entre 100.000 y 170.000, y al menos 30.000 son objeto de órdenes de captura bajo la acusación de deserción. El régimen de Kiev ya ha hecho ejecutar al menos un centenar de soldados por negarse a obedecer las órdenes de sus superiores y está reclutando mercenarios extranjeros. Ahora veremos si no empiezan a aparecer coreanos del sur también, entre los mercenarios o lo que sea que vayan a inventar. Porque obviamente estos inventos van a continuar, pero la guerra es. Las compañías militares privadas, bueno, aquí también se hace alusión a varias compañías militares o de seguridad o como sea que lo quieran llamar, están enviando a Kiev todos los mercenarios que logran reclutar a través del mundo. ¿Por qué hacen esto? Porque, insistimos una vez más, Ucrania no puede caer. En caso de caer Ucrania, esto daría una fuerza a Rusia que la haría sencillamente inmanejable. La caída de toda Ucrania, digamos que implicaría una adhesión de facto de Transnistria, lo cual, digamos que arruinaría las esperanzas de esa guerra moldava, que ya lleva en preparación mucho tiempo, acercaría la frontera rusa, es decir, la continuidad territorial, a Hungría y a Eslovaquia, además de Serbia. Dense cuenta de lo que implicaría una caída total de Ucrania. Es decir, es algo inasumible. De ninguna manera Occidente puede permitir que Ucrania caiga por completo y van a hacer lo que sea. Da igual si tienen o no tienen capacidades, si esto o lo otro, van a inventar lo que sea para evitar que Ucrania caiga en manos rusas. Los rusos, sin embargo, siguen avanzando y al menos llegarán al Dnieper. Eso es difícilmente discutible. Veremos si después lanzan un ataque sobre Odessa que acabe permitiendo ese acceso a Transnistria. Eso ya lo veremos, pero al menos al Dnieper acabarán llegando porque sencillamente no hay forma de detenerles, como se está viendo día a día. Ahora estamos ya en medio de la batalla por Kurajovo. Pronto se entrará en las inmediaciones, en los suburbios, vaya, ya empiezan a acercarse a los suburbios en Toretsk y en otras plazas importantes. Obviamente son ya las últimas plazas, los últimos bastiones ucranianos, ya después solo queda una gran llanura hasta el Dnieper y ya ahí empezaríamos una nueva batalla por Kiev, por Dnipropetrovsk, etcétera, etcétera. Pero obviamente ya cuando se llega a ese punto, a ese momento, algo ocurrirá en Europa, algo ocurrirá en Estados Unidos que hará replantear las cosas y entonces, bueno, ya veremos qué nuevo invento se lleva a cabo, pero digamos que la confrontación contra Rusia es algo que sencillamente va a ocurrir en la medida en la que el establishment, las élites que actualmente dominan en Occidente, sigan estando ahí. Y obviamente el cambio de gobierno de Donald Trump no significa ningún cambio en absoluto a nivel de élites, ningún cambio en absoluto. Esto se está viendo ya y se va a ver más en lo sucesivo. Ya verán cómo, también en este sentido, acaban inventando alguna historia, Donald Trump y compañía, para justificarse y bueno, esto y lo otro, y la línea va a ser exactamente la misma. Donald Trump es de casa, por mucho que se quiera presentar y sea presentado como un outsider, como decían en su primera legislatura, lo cierto es que es totalmente de casa. Los nombres que se manejan, los más obvios, los más, digamos, que darían mala imagen, como Pompeo o Haley, ya han sido quitados de la lista, pero hay muchos otros que no son conocidos por el público y que tienen exactamente la misma línea que Pompeo, o incluso peor, y Haley. Y digamos que poca duda cabe a ese respecto. En ese sentido, digamos que aunque Trump mismo quisiera, tampoco podría hacer gran cosa, puesto que todo el Partido Republicano pertenece a esa línea dura del establishment estadounidense y por mucho que digan o dejen de decir, nada cambiará en ese sentido. La toma de la isla del mundo sigue siendo la auténtica clave de todo este galimatías geopolítico y eso no ha cambiado en absoluto. Y digamos que dentro de esa toma de la isla del mundo, Ucrania ocupa un lugar central dentro de ese teatro de operaciones tan importante europeo del Este, que además deriva hacia el Mar Negro, con lo cual conecta a su vez con esa ruta de la seda, ese control del Medio Oriente ampliado y todos estos conceptos que siempre estamos tratando en este canal. Así que lo dejamos ahí, como ven, la cosa está muy clara, seguiremos analizando, pero digamos que a no ser que se produzca una reacción, una auténtica reacción a nivel occidental, que obviamente solo puede pasar por ser una
reacción popular dirigida por una auténtica élite. A no ser que esto ocurra, las perspectivas son funestas para Occidente, nos pongamos como nos pongamos. Así que, mientras seguimos trabajando en ello, aprovechamos para mandar un gran saludo. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual, formen parte de ese cambio necesario. Y por lo demás, aquí estaremos. Un gran saludo, nos vemos en la próxima.